viendo acerca de lo natural y lo espiritual. Pero una pregunta, ¿es bíblico lo que estoy enseñando acerca de lo natural, que es tipo de lo espiritual? Ustedes se han preguntado, ¿es bíblico? ¿Es bíblico? ¿De dónde lo sacó la hermana? ¿Se le ocurrió? ¿O a lo mejor lo aprendió conforme la vida? ¿Son experiencias vívidas? ¿Lo dice la Biblia? ¿En dónde puedo yo investigar como cristiano, como humano, como persona con voluntad propia, como persona con entendimiento propio, como persona con una individualidad? Porque bien dicen que cada cabeza es un mundo. O sea, ¿yo en dónde puedo investigar esto? ¿O de dónde se basa? ¿En qué tipo de razonamiento se basa la hermana para poder enseñarme esto de lo natural y lo espiritual? ¿Ustedes no se han preguntado? Si no se lo han preguntado, los invito a preguntarse. Nosotros empezamos este estudio tomando el verso de la palabra de Dios que dice que Él vino a libertar a los cautivos. Nosotros, hermanos, tenemos que ser conscientes de todo lo que hacemos en la casa de Dios, para la gloria de Dios. Pero nosotros no solamente debemos de estar conscientes que lo que hacemos tiene un trasfondo natural, como un trasfondo espiritual. Muchas veces se nos enseña lo espiritual. Regularmente en todas las iglesias nos hablan de mucho espiritual, mucho espiritual. Pero lo espiritual es tan claro como las cosas espirituales que vemos. Lo logramos entender, pero no es claro, no lo podemos aterrizar a lo natural. De ahí se levanta un estudio de conocimiento bíblico que se conoce como apologética. La apologética es la defensa de la fe en lo natural. Si ustedes algún día quieren investigar, pueden investigar qué es la apologética y ahí van a tener muchas respuestas de lo que les estoy hablando. De lo que les estoy hablando en este tiempo. No es algo que se me ocurrió, no es algo que me saqué de la manga, es un estudio, es una forma de estudiar la Biblia. También que nos hace conscientes de todos los milagros aquí en la tierra, que son reales. Y dentro de la apologética hay profundidades. De hecho, hay materias que se dedican a estudiar naturalmente los milagros. Cómo demostrar que realmente los milagros sí existen, sí existieron y sí van a existir. Pero naturalmente, no algo que se haya sacado de la manga, sino demostrados en la biología, demostrados en la ciencia, demostrados en la historia, demostrados en todos los aspectos naturales que salen del conocimiento bíblico. Y es necesario que nosotros nos empapemos de todo este conocimiento para que nuestra fe pueda ser una fe firme, pueda ser una fe fuerte, pero pueda ser tan fuerte que nada la pueda mover. Que nuestros pies sean de plomo. Porque a nosotros nos critican mucho como cristianos y nos dicen, tú sigues al pastor que te manipula. A nosotros nos critican mucho, se atreven a levantar su voz a nosotros como cristianos para derribar nuestra fe, haciéndonos creer que nosotros seguimos ciegamente. Y déjeme decirle algo, hermano, si usted sigue ciegamente a su pastor, está equivocado. Completamente equivocado. Porque nuestro Dios de poder tiene el control también en lo natural, como en lo espiritual. Y así como os he enseñado, la palabra de Dios, el camino de Dios tiene que ser completamente claro, como el agua. Claro como un vaso de agua en nuestro camino.
No puede haber turbulencia dentro de él. No puede haber algo que no entendamos dentro de él, de nuestro camino. La palabra de Dios nos marca que hay cosas que van a ser reveladas cuando estemos en el cielo. Pero las cosas que nosotros necesitamos aplicar aquí en la tierra son manifiestas para los que creen en Dios. Es por eso por lo que leemos Gálatas. Es por eso por lo que leemos Efesios. Es por eso por lo que leemos Corintios. Es por eso por lo que leemos Mateo. Es por eso por lo que leemos nosotros el Nuevo y el Antiguo Testamento. Para poder conocer el plan que Dios tiene para nosotros como cristianos. La claridad del plan. Y de ahí nosotros poder tomar la revelación de la palabra de Dios. A través de las enseñanzas que nos han dado nuestras hermanas. Pero yo no le puedo decir a usted, hermano, use la sangre. Si usted ni siquiera sabe cómo funciona la sangre en la salvación. Imagínense que yo les hablara acerca de las sangres del Señor Jesús. De los 12 tipos de sangre del Señor Jesús. ¿Esa es una herejía? Si usted no es cristiano y usted me ve por internet, usted diría, esa es una herejía. O sea, 12 tipos de sangre del Señor Jesús. ¿De dónde toma eso? Pero yo le puedo mencionar acerca de la sangre de su mano derecha. Acerca de la sangre de su mano izquierda. Le puedo mencionar acerca de la sangre de su pie derecho. Le puedo mencionar acerca de la sangre de su pie derecho. Le puedo mencionar acerca de la sangre de sus labios reventados. Le puedo mencionar acerca de la sangre de su circuncisión. Le puedo mencionar acerca de la sangre de sus espaldas. Le puedo mencionar acerca de la sangre de su costado. Le puedo mencionar acerca de la sangre de su frente. De sus mejillas reventadas. Y ahí me enfoco yo en los 12 tipos de sangre. ¿Pero en qué le sirven? En que usted sepa lo sabia que soy. Lo hábil, cuánto conozco de la palabra de Dios, en eso le sirve. Lo que yo estudié no le sirve a usted de nada, si usted no sabe aplicarlo. Solamente para que usted salga a la calle y diga, yo sé mucho, pero no sabe aplicar nada. Pero si yo le dijera, hermano, Él derramó sangre en sus pies y su sangre está marcada, marcando nuestro camino de aquí al Padre. Y si usted tiene la capacidad de ser sensible y ver la sangre que está en el piso, usted puede llegar a Dios. Usted va a voltear al piso y va a decir, ¿en dónde está la sangre? No la veo. Pero si se le dice, no es una sangre literal. Es una sangre que se manifiesta en las experiencias que vivimos. Es una sangre que se manifiesta a través de las entregas que usted hace. Que a cada paso que usted da, la sangre se va manifestando su poder. Es diferente. Es diferente decirle, hermano, la sangre de su boca nos puede ayudar muchísimo en nuestro control. Demasiado en nuestro control, en nuestras emociones. Y uno dice, ¿y la boca qué tiene que ver con las emociones? Santiago dice, el que es capaz de quedarse callado, el que es capaz de refrenar su lengua, es como aquel que tiene un cabresto, como el cabresto del caballo, que es capaz de refrenar su cuerpo entero. Entonces, nuestras emociones dependen mucho de nuestra boca. Y hay veces que nuestras emociones son incontrolables, como buenas y malas. De ambos lados, son incontrolables. Un enojo incontrolable enciende fuego. Lo dice Santiago 3:6, porque la lengua es un mundo de maldad, la cual está puesta entre nuestros miembros, que inflama la rueda de la creación y ella misma es inflamada o es culpable, en otra versión, del infierno. Nuestra lengua, ¿cuál miembro pequeño logra hacer grandes cosas? También lo dice Santiago. Y uno dice, esta lengua incontrolable para lo malo,
y incontrolable para lo bueno. Es bueno el amor, pero no se descontrola con las pasiones indebidas. Se descontrola, se desbarranca, se desparrama. Las emociones buenas y las emociones malas tienen que ser sujetas. Pero ¿cómo se sujetan? ¿Cómo se sujeta la pornografía? Y estoy hablando de cosas claras, de cosas reales. ¿Cómo se sujeta el pecado del cuerpo? ¿Cómo se sujeta? ¿Cómo se sujeta la mente? ¿Cómo se sujetan los deseos? ¿Cómo se sujeta el pensamiento? Con la lengua. Aprendiendo a sujetar la lengua. No, dice, ¿cómo? Es bíblico. La Biblia lo dice. ¿Y cómo se sujeta la lengua? Espiritualmente es con la sangre de sus mejillas. El Señor en la cruz del Calvario dijo, se tengo. Lo vemos en una condición completamente desgarradora. Herido de pies a cabeza. Dice que el látigo lo rodeaba, lo abrazaba, ¡fra! Todo. Y lo desgarraba. Entonces era un añico de persona. Y su sangre se había derramado completamente. Y él iba bajo el sol con una carga de una cruz constante. Y ya estaba en la cruz crucificado de brazos, de manos y de pies, con una corona de espinas. Ya estaba deshidratado completamente, no solamente por no haber bebido agua, sino por toda la sangre que había derramado, todo el esfuerzo que había hecho, sobrehumano. Y dice, tengo sed. Y déjenme decirles que la Biblia menciona que lo habían abofeteado los romanos. Y que un soldado le voltee una bofetada, no va a ser con cariño. Yo estoy segura que sus mejillas iban rotas. Su boca internamente iba sangrando. Y en la cruz del Calvario, al final de su tiempo, les dijo, tengo sed. Pidió ayuda. Y los humanos mostrando quiénes somos. Ni siquiera agua le dieron, sino le dieron a beber vinagre. Y el vinagre en la herida. Terrible. Cuando Isaías 53 dice, porque Él sufrió nuestros dolores, porque Él llevó nuestras enfermedades, porque Él fue azotado, fue herido de Dios y abatido. No lo está diciendo a la ligera. Trata de ilustrarnos la realidad de su sacrificio. Trata de mostrarnos que nuestra victoria está sido pagada. Que para nosotros es fácil, pero para Él no lo fue. Que para usted es fácil tomar la victoria y decir, lo voy a hacer. Pero eso tiene un contexto, ya fue pagada. Ya alguien pagó el precio. Por eso para nosotros dar el primer paso es de decisión voluntaria y aparentemente es fácil. Pero cuando nosotros pensamos realmente en esto, decimos, tu sangre te dolió, te dolió. ¿Se imaginan? Yo me lo imagino a él predicando 5,000 gentes sentadas,
sin contar niños ni mujeres. Y su corazón de mi Señor, diciéndole a sus discípulos, no han comido desde la mañana. No han comido, ¿qué traemos para darles? O sea, el corazón de Él, su humanidad. Él sabía que eran los que iban a gritar crucificarle. Él lo sabía. Él sabía que eran los primeros que iban a escupirle cuando Él pasara con la cruz. Él lo sabía que iban a ser los traidores. Él lo sabía. Él lo sabía que en unos cuantos días, en unos cuantos meses, todos estos les iban a dar la espalda, hasta los que lo seguían cerca se iban a salir corriendo y lo iban a dejar solo. Lo sabía porque conocía su futuro. Pero Él les dice a sus discípulos, tienen hambre, ¿qué traemos para darles de comer? ¿Qué traen? Y les empieza a dar lo que Él trae. Lo poco que había, les empieza a dar. Todos se llenan, sus bocas se llenan. Y nosotros vemos su corazón del Señor hacia el pueblo, de amor y misericordia, amor y misericordia, amor y misericordia. Y nosotros en ese tiempo lo hemos experimentado. Lo hemos experimentado. ¿A cuál de nosotros nos ha traído con juicio? ¿Cuál de nosotros hemos venido aquí con juicio? Porque un rayo del Señor nos ha caído por lo que hemos hecho. ¿Cuál de nosotros hemos llegado aquí? ¿Cuál de nosotros hemos llegado aquí por algo malo que hayamos hecho? Y que nos haya Dios juzgado de verdad como lo merecíamos. De verdad. O mínimo no como lo merecíamos, como lo esperábamos. ¿Por qué no? Cuando llegamos a su casa, Él abre su puerta y nos dice, pásale, descansa, no te preocupes, hijo, no te preocupes, no te preocupes, descansa, hay comida, come, has de venir cansado, has de venir agotado, ¿te sientes mal? Y empieza a vestirnos, y empieza a atendernos, y empieza a cuidarnos, y empieza a sanarnos el corazón, y empieza a renovarnos. Ese es nuestro Dios. Ese es el verdadero Jesús. Ese es el que ha sido dado para nosotros. Y sorprendentemente, en este tiempo, lo único que nos pide es confiar. Lo único que nos pide es confiar. Me sorprende mucho que un congregante me decía, estoy pasando por una situación difícil. Y sí es difícil su situación. Me decía, estoy pasando por una situación difícil. Y yo decía, ahora, busca a Dios, busca a Dios. Y me manda un mensaje y me dice, hermana, Dios me contestó. Quiero contarle. Hago así. Sí. Me contestó y me dijo, ¿tú crees que yo soy malo, verdad? Y yo me quedé con esa palabra. ¿Cuántos de nosotros creemos que Él es malo? ¿Ustedes creen que Él es malo? ¿Que Él es cruel? Si Él solo nos da amor y misericordia y bondad y fortaleza y enseñanza. Si usted lee la Biblia, todo lo que se nos es enseñado de juicio, de justicia humana, de temor, se desvanece.
cuando usted lee la Biblia, todo lo que se nos ha enseñado de infierno, de maldad, nos damos cuenta que se desvanece cuando Él nos dice: eres mi hijo, tengo una promesa para ti. Si tú la aceptas, yo te espero en el cielo porque fui a prepararte una casa. Eres mi heredero, eres mi herencia. Y nosotros vemos Corintios y leemos Santiago y leemos Hebreos y leemos Hechos. Y todo está lleno de promesas de resurrección y está lleno de promesas, llenos de esperanza, llenos de misericordia, llenos de bondad. Con un anhelo ferviente de que nosotros regresemos a casa. Con un anhelo tan fuerte de que nosotros volvamos a su casa con Él al cielo. Y es ahí donde nos preguntamos: ¿cuántos de nosotros realmente lo conocemos? ¿Cuántos de nosotros realmente conocemos al verdadero yo soy? Vamos a leer una cita bíblica. Es en Juan. Santo Jesús. Gracias Dios, gracias Jesús, gracias Dios. Bendito es tu nombre, Jesús, bendito es tu nombre, bendecido es tu nombre. Juan 10, 11. Vamos a leerlo desde el 9. Dice, bueno, vamos a leerlo desde el 8, ¿sí? Todos los que antes de mí vinieron, ladrones son y salteadores, pero no los oyeron las ovejas. Yo soy la puerta, el que por mí entrare será salvo, y entrará y saldrá y hallará pastos. El ladrón no viene sino para hurtar, matar y destruir. Yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia. Yo soy el buen pastor, y el buen pastor su vida da por las ovejas. Él se muestra como bueno. Él nos muestra una belleza de su naturaleza. Él es bueno. Él es bueno. Todos los que vinieron antes de Él vinieron a robar. Vinieron a matar. Vinieron a destruir. A amedrentar. A asustar. Pero Dios, Jesús, es bueno. Y ustedes pueden decirme: bueno, usted me habla de Dios o me habla de Jesús. Él se mostró a sí mismo en el Antiguo Testamento como el gran yo soy. El Padre se le presentó a Abraham como el yo soy. Le dijo: yo soy el que soy. Y cuando Jesús se mostraba a sí mismo, les decía: yo soy el buen pastor. Por eso era por lo que los maestros de la ley se levantaban y decían: no puede ser, Él dice que es Dios. Y los que leen la Biblia dicen: en ningún momento ha dicho que es Dios. Sí, porque les decía: yo soy. Yo soy. Pero para que los que conocían la palabra de Dios abrieran los ojos y dijeran: el Mesías. Sí es el Mesías. Sí es el gran yo soy. Sí lo es. Él se mostró, pero mostró su verdadera naturaleza, la verdad. La verdad. La naturaleza escondida, la naturaleza de salvación,
Y déjenme decirle que en muchos lugares se sigue escondiendo esta naturaleza de Él. Porque es más fácil asustar o lastimar. Porque piensan que así se puede someter. Pero las ovejas conocen la voz de Jesús. Amén, aleluya. Y lo siguen. Y cuando escuchan otra voz que no es la de Él, se rebelan. Dicen, a ver, un momento. Yo no conozco esa voz. No se parece a la voz de mi Señor. Mi Señor no es así. Y es la razón por la que uno debe de conocer su voz y de saber exactamente quién es su Señor, cómo habla, cómo se expresa, cómo trabaja. La pregunta sería, ¿el buen pastor es un buen pastor? Sí. Yo les platiqué de un buen pastor con etapas de agresividad contra las ovejitas. Yo conozco la historia de un pastor que quebró la patita de una de sus ovejas. Por desobediente la ovejita. Le encantaba irse a la orillita de la cerca y asomarse porque se le hacía más sabrosos los pastos de afuera que los pastos de adentro. Y hasta la saliva se le caía cuando veía los pastos de afuera. Y le gustaba asomarse a la montaña y decir, como que esos pastos brillan más que estos pastos todos secos, verdes, feos, mordidos, babeados por las 100 ovejas que me rodean, por las 99 ovejas que me rodean. Estaba entre el rebaño y se sentía sola la ovejita. Y esa ovejita, cuando iba a tomar agua, ¿qué creen? Como eran 100 ovejas, pues todos se metían al agua y revolvían el agua y el agua sabía entre patas y tierra. Entonces no era muy sabrosa. Y cuando le tocaba comer pastito, le tocaba probar babas de ciertas ovejas que ya le habían ganado el pasto. Entonces el pasto no se le hacía muy fresco. Y la ovejita ansiaba comprobar el agua que caía de la montaña, pero había un problema. El buen pastor, dizque buen pastor, había puesto una cerca. Odiaba la ovejita, odiaba esa cerca ella. De hecho, cada vez que podía, para sentirse libre, se acercaba a la cerca. Pero el buen pastor, ese título siempre lo puso a prueba la ovejita. La ovejita rebelde, siempre lo puso a prueba. Decía, ¿cómo es posible que diga que es un buen pastor si no me deja acercarme? Es más, ni siquiera deja que yo saque una patita fuera de la cerca, porque cuando saco una patita fuera de la cerca, él tiene un palo larguísimo y ¡fra! Me pega. Y yo regreso corriendo, no salga la patita. Porque cuando yo estoy a punto de sacar una cabecita, el buen pastor tiene un tino, tiene unas piedras que las avienta, ¡fray! Me ha dado unas buenas y yo regreso corriendo. Yo tengo duda que sea un buen pastor. Y la ovejita anhelaba los pastos. Pero pues tenía sus razones. Estamos claros, tenía sus razones. O sea, entre 100 ovejas. Luego hablaban de los cuentos del buen pastor. Y decían que el buen pastor en las tardes se contaba buenos cuentos, buenas historias. Pero la ovejita, como era pequeñita, ¿qué creen? Le tocaba quedarse hasta atrás. A veces entre las 100 ovejas, ella era la última. Y apenas escuchaba entre los lamidos y las pláticas de las demás ovejitas. Apenas escuchaba el cuento y terminaba dormida. Sin terminar, sin saber de lo que se trató el cuento. Entonces como que no estaba muy involucrada en ese asunto del rebaño, la ovejita. Pero las ovejitas decían que era un buen pastor. Y no sabía por qué, pero todos decían, y ella decía, pues es un buen pastor, ha de ser un buen pastor. Hasta que un día
Su desesperación llegó al límite y dijo, tengo que probar un pastito, solamente un pastito, nada más una mordidita de los pastos de afuera, no quiero más, solo una mordida. Y se dio cuenta que el buen pastor no estaba. Lo buscó, dijo, no está cerca. Seguro se fue a su casa un momento. Y la ovejita se acercó y se asomaba para ver si la veían y se acercaba más. Y en donde vio una ranurita que podía caber su cabeza, dijo, nada más voy a probar un pasto, nada más uno y me regreso corriendo. Y se dio cuenta que no venía nadie, sacó su cabecita y al momento de que iba a tocar el pasto tan sabroso y delicioso que estaba afuera, sintió una mano gigantesca como de un monstruo en su cuello que la levantó así. Cuando volteó a ver, vio una cara desfigurada, enojada, que le decía, te dije que no te asomaras. Agarró su patita y ¡cras! Se la quitó. La ovejita dijo, no es un buen pastor, es una mentira lo que me dijeron. Toda su confianza en el buen pastor se desmoronó. No es un buen pastor. Cuando ella gritó, ¡ay, mi patita! El buen pastor, en vez de arrojarla fuera con enojo, le comenzó a entablillar la patita, a vengarse. La agarró y se la puso en los hombros y la metió hasta dentro de su casa. ¿Qué tiempo pasó? La ovejita jamás había estado tan cerca del buen pastor como esa vez. Es más, ni siquiera sabía cómo olía el buen pastor. Y ese momento, ella olió su perfume, el perfume de su espada. La mete a su casa y comenzó a ver el castillo. Tenía una patita rota, pero eso no importaba en ese momento. Nunca, creo que nunca una ovejita se había metido a esa casa. Pero ella sí iba a la casa. Y en la noche, el buen pastor le desvendaba la patita, se la revisaba y la acariciaba y sentía su mano en su cabeza y sus ojos y le daba agüita que jamás había probado. Agüita fresca y le daba comidita en la boquita y la acariciaba. Y la ovejita decía, qué comida tan buena, qué agua tan rica. Mi patita. ¿Pero qué creen? Fue la primera vez que dormía en las piernas del buen pastor, abrazada por él. El buen pastor estaba abrazando a la ovejita de la patita. Y cuando fue el momento de sacar a las 100 ovejas a pastar, ella no tuvo que caminar entre todas. Déjenme decirles que era una aventura, pero no les contaré de esa aventura. Iba en las espaldas del buen pastor. Era la más alta de todas. Iba en las espaldas del buen pastor y el buen pastor caminaba entre todas. Y todas la veían con envidia. No triste ovejita rebelde. Y él iba en las espaldas del buen pastor y el buen pastor iba caminando y agarraba ese palo con el que le pegaba. Bajaba hojitas frescas de los árboles y se las daba. Nunca nadie de las ovejas podía alcanzar una de esas hojas, pero eran para ella, porque tenía una patita mala, por rebelde. ¿Y qué creen? Del pasto más verde, le escogía el mejor pasto y se lo daba, porque tenía que sanar una patita mala por rebelde. ¿Y qué creen? Cuando el agua empezaba a fluir de las corrientes de agua, el buen pastor se metía a la mitad del río con la ovejita en los hombros y la agachaba para que metiera agua. Porque tenía que recuperar su patita rebelde. Patita rebelde. Por rebelde se tenía que recuperar.
qué creen? En el momento de los cuentos, en la tarde, cuando comenzaban las buenas historias, las mejores historias, ¿quién creen que las escuchaba primero? La ovejita. Y levantaba la mano y le decía, pero yo quiero hacer una pregunta. Y le decía, y se la contestaba. ¿Por qué creen? Porque estaba maldita, porque tenía una patita rota, por rebelde, una patita rota. Entonces ella tenía que contar las buenas historias. Jamás había escuchado una historia tan buena. Resulta que así pasaron muchos meses en lo que su patita soldó. Cuando su patita es sana, el buen pastor le dice, ovejita, ya vas a regresar al rebaño. Y la ovejita dice, sí. Pero ahora ya sé que eres un buen pastor. Y le dice, ovejita, esta es la última vez que te voy a cargar. Y la ovejita le dice, sí. Pero ahora sé que eres un buen pastor. El buen pastor se la lleva en los hombros porque ya le iba a quitar el palito, la tablillita. Y la ovejita dijo, bueno, ¿yo por qué? Y al final, ¿por qué me quería salir? Ella dice, ¿por qué? Ah, eran los pastos de afuera. Se le ocurrió voltear de nuevo a los pastos de afuera. ¿Y qué creen? Vio algo raro que nunca había visto. Algo se movía. Y la ovejita, ¿qué es eso? Y de repente veía que algo se asomaba entre las rocas y se agachaba. Y corría de una. La ovejita, que nunca había visto eso negro que se mueve allá en los pastos de afuera, y veía que se asomaba otra vez y se acercaba de repente mucho a la cerca y se iba. Y muchas cosas negras. Y la ovejita se le queda viendo bien a una de esas cosas negras y dice, ¡un lobo! ¡Buen pastor! ¡Hay lobos allá afuera! Y el buen pastor le dice, sí, hay muchos lobos. Si tú hubieras asomado la cabeza, te hubieran tragado. Esta cerca es para que ellos no se metan. Y mi tino no son para ti. Las pedradas no son para ti, son para alejarte. El palo que tengo es, si yo no alcanzo con ese dedo, los ahuyento. Pero tú no entendías. Por eso tuve que quebrarte tu patita para tenerte cerca. La ovejita aprendió la lección. Es un buen pastor. Es un buen. Y todos sus juicios son justos. Son buenos. Nos hacen maduros. Nos hacen sabios. Nos fortalece. Él es un buen pastor. Y tiene la provisión para cada una de sus ovejitas rebeldes, de patitas rotas, rebeldes. Déjenme decirle que se le veía algo chueca la patita después de eso. Caminaba diferente. ¿Por qué camina así? No, es que me rompieron las dos patas, ¿no? ¿Por qué tiene tantos hoyos en la cabeza? Por las pedradas que me han dado cada vez que me he querido salir. ¿Por qué tiene marcas en la espalda? Me han dado palos también. Porque muchas veces he sido rebelde. Pero es un buen pastor. Pero es un buen pastor. Me ha cuidado, me ha provisto. Me ha traído a casa con lazos de amor. Con misericordia. No me juzga. No me dice, ¡pecador! Eres el único que puede juzgarme. Es el único que tiene el dedo limpio para señalar. Pero antes de señalarme, me abraza. Me abraza y me da 10 vueltas. ¡Bienvenido! Antes de señalarme hace fiesta. ¡Ya llegó! ¡Vamos a comer! ¡Vente, vamos a comer! Me prepara la mejor silla, la limpia. Siéntate, este es tu lugar. Mira, es tuyo. ¿Te gusta? Me presume ante todos. Mi hijo se había ido, pero ya encontró el regreso. Ya llegó a casa. Bienvenido sea. Ese es mi buen pastor. Me presume con sus ángeles. ¿Ya vieron cómo me alaba? Aunque tengo una voz de gallo. ¿No? Con todos los tamboriles
Él dice, mira cómo aplaude, aunque estoy desafinado en mi aplauso. Para Él soy lo mejor, soy su adoración, soy la niña de sus ojos, dice. La niña de sus ojos. Dice, tu padre es padre malo. Así nos dice a nosotros en su corazón de amor de Dios. Tu padre es un padre malo y no te da piedras para comer y no te da serpientes para que muerdas. Yo soy bueno. Qué fabuloso, ¿no? Que Él se presente así entre nosotros. Tus padres malos te aman, pero no te aman como yo. Yo soy bueno. Yo soy bueno. Y soy tuyo. Y tú eres mía. Y tú eres mío. Yo soy tu Dios y tú eres mi hijo. Ese es nuestro buen pastor. Esa es su naturaleza y más profunda, más especial. Y está aquí en su palabra. Él dice, pídeme y te daré. No te doy porque no me pides. Y cuando me pides mal. ¿Cómo te voy a dar algo que te va a hacer daño? Dice, pero pide, tú pide, no dejes de pedir. ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Y funciona, pidan, funciona. Yo sé lo que les digo, pidan y funciona, pidan. Santo Cuando Jesús. usted era malo, no conocía de Dios, usted le pidió a Dios, ¿no le dio? Ahora es su hijo. Pidan. Pruebe ahora siendo hijo. Pida con detalle, con lujo. Y le va a dar. ¿Qué necesitamos? Porque no pedimos. ¿Qué necesitamos? No pedimos. Eres hijo, no eres esclavo. Tú eres hijo. Has sido redimido con la sangre del Señor Jesucristo. Amén. Tu herencia, tu heredad. Dice, mucha gente dice, ay, es que he tenido que dejar tantas cosas aquí en la tierra. No, tu Biblia dice que aquel que sigue al Señor y deja padre y madre por amor de Él, le serán dados 1000 en esta tierra y 1000 en el cielo. O sea, Él nos habla de una bendición terrenal. Que todo lo que tú dejas aquí en la tierra por amor de Él te será devuelto 1000 veces. Pide. Motores, botes de aluminio, Padre. radiadores, cobre, bronce, Qué fabuloso, ¿ah? lavadoras, refrigeradores, Ok. estufas, Sigamos leyendo. Y Él nos dice, a mí me encanta mucho lo que dice Crónicas, porque esto es lo único. Lo único. Ustedes no se han preguntado, ¿yo qué puedo darte, Señor? ¿No se han preguntado? ¿Yo qué puedo darte, Señor? No se paran ustedes así frente a la naturaleza y dicen, tu reino es tuyo, los cielos son tuyos, tu grandeza es tuya. ¿Recibirá lo que nosotros le damos? ¿Tú crees que Él reciba tu tiempo? Amén. Este espacio Él lo recibirá con gracia, agradecido. Él recibirá nuestras ofrendas. Josué decía en Crónicas, Primera de Crónicas 29:14, a mí me encanta ese versículo, es parte de mi corazón, porque la expresión de Josué es tan real. Dice, porque ¿quién soy yo? Se pregunta y dice, ¿quién soy yo? ¿Quién es mi pueblo? Para que siquiera pudiésemos ofrecer, ¿de qué? De nuestra voluntad. ¿Los trajimos a fuerza? ¿Vienen a fuerza? ¿Venimos a fuerza? ¿Vienes a fuerza? De nuestra voluntad. Amén, aleluya. cosa. Gracias, Cristo. Porque todo es tuyo. Mi tiempo es tuyo. Y lo recibido de tu mano. Te da. Fabuloso, ¿verdad?
Señor, tú eres grande. Amén, aleluya. Gracias, Jesús. Bendito eres, Cordero de Dios. Gracias. Primera de Crónicas 29. Eso es lo que quiere Dios de nosotros. Actitudes de nuestra voluntad. Siendo conscientes quién es Él. ¿Y quién es? No te quiere dejar pobre. Recuerdo un padre que me castigaba. Me castigaba. ¿Saben cuál era mi disciplina? No me dejaba diezmar por un mes. Ese era mi castigo. Esa era mi disciplina. Tú no vas a ofrendar. Y cuando yo iba a ofrendar, no, tú no vas a ofrendar. Estás castigando. Pero sí quiero dar de mí. Ese es tu castigo. Dice, pero es que he trabajado todo el tiempo, no porque no obedeces. Él trataba de enseñarnos. No le estás haciendo un favor a Dios, es tu privilegio. Poder decir, aquí está algo para ti. Es mi privilegio. ¿Por qué desmayar? ¿Cómo nos cambian todo el asunto? Qué fabuloso, ¿verdad? ¿Tu Dios es bueno, hermano? Amén. Cierra tus ojos y confía en Él. ¿Quién eres tú? ¿Quién es tu pueblo? ¿Qué puedes ofrecer?